Y ya tenemos con nosotros aquí en el plató de Periodista Digital, bueno, a un recurrente de Periodista Digital, José Rosiñol, ¿cómo estás? Yo bien, ya sabes que en el ser humano cuando hace dos cosas ya es costumbre. Sí, no, por eso, esta es la segunda vez de la semana. Bueno, entraste por virtual es ya. Es cierto, la tercera o cuarta. La tercera o cuarta vez. Pero bueno. Esto ya es cultura entonces. Total, ya es cultura. Tenemos que hablar de los cortes de gas que Rusia ya, bueno, pues emprendió contra Polonia, contra Bulgaria, contra países, por tanto, de la Unión Europea. La Unión Europea en ese sentido también se está preparando para todavía más cortes de gas. ¿Se está intensificando la guerra? ¿Cómo está ahora mismo la situación de la guerra? Bueno, una cosa es la medida de Vladimir Putin respecto a cortar el gas, que es una medida estratégica de presión a Occidente, digámosle. Al final él no puede presionar a Estados Unidos porque no tiene ninguna posibilidad, pero sí presiona lo voy a decir de esta manera, y discúlpame, a unos inútiles como somos los europeos. Total. Que les hemos dado las llaves de nuestra casa a Putin pensando que esto es muy bueno y que esto se podía arreglar. Al final, Europa ha salido de golpe de la edad de la inocencia y este hombre está intentando presionar de alguna manera. ¿Cómo se podrá solventar esto? Pues con gas licuado, pongamos. Pero claro, ¿qué ocurre el gas licuado? Es algo muy divertido. Y casi posiblemente saldrá o de Emiratos Árabes Unidos, del Golfo Pérsico o de Estados Unidos. Si es de Estados Unidos, que como ha llegado un acuerdo España con Estados Unidos, ahí lo sacan por método de fracking. Sí. Cosa que en España está prohibido. Está prohibido. esto que podríamos aplicarlo sobre todo en la parte de Canarias, etcétera. Perfectamente. Y además que tenemos una gran cantidad de gas mediante fracking. Entonces, fijaos, Estados Unidos con fracking saca el gas, lo licúa en unas refinerías, lo mete en un gas metanero, el gas metanero llega a España, lo tienes que volver a regasificar y entonces a utilizar. El coste es brutal. Claro, el escenario que se vislumbra es de inflación, de subida de tipos de interés, de que se acaba de comprar la deuda por parte del BCE. El escenario es terrorífico, o sea, inflacionario, con lo cual tenemos un problema enorme y Putin nos está utilizando para es una respuesta, digamos, podríamos decir, de zona gris o de no conflicto militar para presionarnos, cosa que nosotros, por supuesto, debemos de aguantar el tirón y ayudar a aquellos países que realmente están más expuestos por culpa de sus gobernantes, empezando por Alemania, ¿sabes? Cosas como son. A España, ¿esta medida cómo puede afectar? Porque claro, España depende en menor medida del gas ruso y depende sobre todo del gas de Argelia, pero claro, Argelia también se acaba con nosotros y también nos ha subido, recordemos, de forma unilateral a España el gas, pero entiendo, a pesar de que los cortes son por el momento a Polonia y Bulgaria, sí que esa subida de precios, esa inflación, se va a ver en todos los mercados. Claro, es que al final si es una cuestión de oferta-demanda. Al final, si hay poca oferta y mucha demanda, los precios van a subir, o sí, lo compres en Argelia o en Tombuctú. Si me permites, hablando del gas, es muy interesante, ha salido una noticia muy interesante, que se va a hacer un gasoducto desde Nigeria hasta Marruecos para llegar a España, ¿sabes? Lo que no sé por qué no se dice que ese gasoducto pasará por un sitio que se llama Mali, que estaba en la Unión Europea, se ha ido, y que ahora hay un grupo que lo controla, se llama Wagner, que es el grupo, digámosle, extraoficial del ejército ruso. Sí. Es que aquí se hacen cosas y no se ven la dimensión del problema geopolítico, porque el problema de estas cosas es que piensas a 10 o 15 años vista o vas haciendo parches que no sirven para nada, porque yo me imagino un gasoducto que pasa por Mali, que está controlado una parte por el ISIS, otra parte por Wagner. Yo no sé si alguno abrirá o cerrará el grifo que pasa por ahí, ¿sabes? Pero tenemos que hablar además también del precio de la luz, ¿no? Porque al final, claro, el precio del gas define a ese precio de la factura de la luz, y aquí tenemos que dar una serie de datos, ¿no? El 80% de la demanda eléctrica tiene unos precios fijos, es decir, no se ve afectado por estas subidas y bajadas del precio de la factura de la luz. Mientras tanto, un 20% de la demanda eléctrica pues es la llamada tarifa regulada, que es la que se está encareciendo en esos últimos meses. Ahora está la medida del gobierno, también permitida por la Unión Europea, de topar en 50 euros el gas. Pero claro, aquí hay una diferencia entre el precio real del gas y el precio, que ha topado el gobierno. Entonces, esta diferencia va a pasar a los consumidores, pero va a pasar a todos, es decir, a los de precio fijo y a los de la tarifa regulada, con lo cual, intentando bajar esa tarifa del 20% de los consumidores, pues se le va a encarecer a todos, es decir, a los del 20% y a los del 80% del precio fijo, con lo cual, el pato, ahora, antes lo pagaba el 20% de los consumidores y ahora lo pagan el 100%. El 100%. Pues es que al final es hacernos el trampas al solitario. Oigan, no, vamos a topar al 50%, ¿vale? ¿Y quién paga el resto? Claro. ¿Sabes? Esto, no sé si te acuerdas con las mascarillas, que dijo, no, vamos a topar el tope de mascarillas, no recuerdo el precio ahora mismo. Y desde la farmacia dice, oiga, pero si a mí me cuesta el doble, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pagar yo de mi bolsillo? Y luego podemos
ir a Portugal, al Mercadona, de Portugal y comprar la mascarilla más barata. Es que al final vivimos el mundo de lo ideal y señores, entre la pandemia y nuestro amigo Putin, es que hemos bajado de golpe al mundo de la realidad. Yo creo que tenemos que hacer realismo. Es decir, señores, tenemos un escenario inflacionista durante un tiempo prolongado. Se mire como se mire y no hay solución mágica ninguna. Entonces, vamos a empezar a pensar al corto, pero también al medio y al largo. ¿Sabes? El mix que tenemos en nuestro país de producción eléctrica y de energía no puede estar condicionada por el mainstream creado por el Podemos y los populistas de izquierdas. Es que es intolerable porque nos estamos pegando un tiro en el pie. Yo aquí recomendaría que se volviese a mirar el tema nuclear, porque es la única manera de producir energía sin huella de carbono. Claro. Es la única como manera. está haciendo Francia. Es decir, Francia tenía 52 reactores nucleares y Macron hace ya unos meses anunció la creación de 14 nuevos reactores nucleares, un poco más pequeños, pero efectivamente 14 nuevos reactores nucleares. Lo que es paradójico es que sigamos aquí con la matraca de la monarquía nuclear, que empezó, por cierto, el Partido Socialista ya en la época de Felipe González, no a las nucleares, cuando el país que tenemos al lado, es decir, que es muy improbable, pero imagínate en el supuesto de que hubiera un accidente nuclear en Francia, en uno de los reactores. La nube radioactiva llega a España. No llega. Para los Pirineos. En los Pirineos, para la nube radioactiva y no llega a España. Sí, pero hay una cosa interesante a este resto de la energía nuclear, y lo has dado la clave, que esto lleva desde hace muchos años atrás, con muchos movimientos ecologistas y tal. No sé si sabes, o la audiencia sabe, que el KGB, el extinto KGB, que ahora se llama FSB, que lo mismo, pero bueno, se han cambiado para disimular un poco, ¿no? Gran parte de su presupuesto lo dedicaba en Europa Occidental y en Estados Unidos a promover movimientos de ecologistas de este tema en contra de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque la lógica era intentar bajar la capacidad de producción de energía nuclear y por tanto de fisión nuclear y por tanto de plutonio y por tanto de armas nucleares. La concatenación, y esto lo hacían desde los años 70 y lo sigue haciendo ahora. Y parece ser que nosotros miramos por otro lado, no nos damos cuenta que todo es una trampa de un relato, que nos metemos en una trampa contra nosotros mismos, pero quien gana es quien está ejecutando este tipo de operaciones. Lo que se ha demostrado, Pepe, es que la estrategia militar de Rusia, o ese todopoderoso ejército ruso que se decía, pues no existe tal. La estrategia fue un desastre, está ahora mismo focalizándose en la zona este, en la zona del Donbass. Ya han desistido, ¿no?, de tratar de ocupar pues Kiev y las ciudades principales. Claro, la pregunta es, ¿hay riesgo de que se desencadene alguna guerra nuclear o algún enfrentamiento nuclear? Bueno, vamos a ver. Rusia no ha decidido centrarse en el Donbass. Rusia no tenía otra opción que centrarse en el Donbass, ¿sabes? Porque al final, ten en cuenta que ahora hay concentrados unos 75 BTGs, que son grupos tácticos de batalla, que eran unos 75.000 hombres, 75.000, 80.000 hombres. Con eso mucho más no puedes hacer. Ellos empezaron con 150.000, 160.000, 40% de bajas, destrucción, etcétera, y es su única posibilidad. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Ahora Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN está ayudando militarmente a Ucrania, y pueden pasar dos cosas. Primero, tres cosas: que paren la ofensiva, es de que se quede con una especie de congelación de frente, una especie de la Primera Guerra Mundial, cosa que veo más improbable. Puede ocurrir que gracias al armamento y sobre todo a la inteligencia norteamericana empiezan a reconquistar territorio los ucranianos, pero muy despacio, porque ellos no tienen un ejército de maniobra. O podría ocurrir que Rusia gane el Donbass. Muy improbable también. Si Ucrania empieza a recuperar territorio, que es una probabilidad, ocurrirá que si llega según qué límites, que son líneas rojas para Putin tiene que hacer algo. ¿Qué puede hacer? Ya lo hemos analizado hoy, como he dicho, un ataque relámpago, ¿sabes? Con los hipersónicos y tal. Puede ocurrir, una de las posibilidades que puede ocurrir, que en un centro de formación de militares ucranianos en Polonia que lo se ha atacado. Claro. Dice, no, yo como hay hay ucranianos ahí con armamento que me van a atacar, yo lo ataco. Entonces, ¿qué hace la OTAN? No sabemos. Hay otra posibilidad que es más remota, pero esto entra dentro de la doctrina militar rusa, que es una que se llama escalar para desescalar. Sí, también lo he escuchado. Pero claro, eso es un poco peligroso. Imagínate que el caso de línea roja para el Estado ruso, que es Crimea. Imagínate que se da la cosa, es muy improbable esto, que Ucrania puede entrar en Crimea. Una opción es que una bomba nuclear táctica en un punto de Ucrania diciendo, hasta aquí hemos llegado, a partir de aquí hablemos. Claro, eso para desescalar.
pero tampoco te garantiza que se desescale, ¿sabes? Porque si lo quiere escalar luego el ejército, o sea, ruso, las tropas rusas de Putin, pues lo puede llegar a escalar y se puede incluso potenciar todavía más el conflicto. Una respuesta nuestra, entonces escalar para desescalar, se puede escalar para seguir escalando. Claro. Y eso es el problema. Claro, y fíjate, y yo creo que Rusia está muy enfadados porque salen noticias que no están demostradas, pero también tienen cierto grado de probabilidad que el Moscova que se hundió, teóricamente por una tormenta, según los rusos. ¿Podría ser un fallo propio o no? No. ¿Lo tiraron los otros? Vamos, es que no. Vamos, tú ves las fotografías del barco, cómo estaba zozobrando y veías 2 impactos. Pero lo que se dice, esto no está probado, pero sí que está saliendo fuentes abiertas, que permite que me vuelva un poco atrás. Ucrania tiene misiles antibuque, que es una versión de un misil ruso de los años 80, o sea que no es altísima tecnología, las cosas como son. Pero el problema no es que no tengas misiles o dejas de tener misiles, sino la inteligencia de saber dónde están los barcos y hacia dónde van. Entonces se dice que hay un avión americano de vigilancia marítima que es de lo mejor que hay en el mundo, se llama P-8 Orión, que por ejemplo España ya no tiene, como no tenemos mar, pues no tenemos aviones de vigilancia. Dicen que un P-8 Orión le dio toda la inteligencia. ¿Ah, sí? Eso sí que no había para eso, sí. No está probado, ¿sabes? Porque si no, es muy raro. No es que hay un dron Bayraktar, ¿sabes? Esto, un dron Bayraktar que iba por ahí y se lo encontró. Claro. Esto me parece muy improbable también. Lo que también está escalando es el conflicto entre los independentistas catalanes y el gobierno de España, sobre todo después de que Pedro Sánchez llamase a Abascal sin querer a Gabriel Rufián en el Congreso. Escuchamos antes el corte. En cualquier caso, ahora volviendo a la parte seria, programa Pegasus, lo que también es increíble es cómo el gobierno está insultando al CNI en vez de, bueno, por decir, mira, tenemos un Centro Nacional de Inteligencia, nos remontamos al año 2017, cuando además de que había un problema de atentar contra la seguridad del Estado, un problema en el que unos querían declarar de forma ilegal la independencia y además todo eso estaban hablando con espías rusos para desestabilizar no solo España sino que también la Unión Europea, es decir, había más que justificación y más que legitimación para que el CNI, yo lo que quiero de forma legal, es decir, por medio de procedimientos judiciales, por autorización judicial, pues emprendió esa operación de espionaje, que es lo que tienen que hacer los espías, espiar a los independentistas. Correcto. Además, que si no lo hubiesen hecho, estarían cometiendo una ilegalidad, porque su obligación es vigilar por la estabilidad del Estado, el orden constitucional, sobre todo en el extranjero. Pues oiga, yo no sé si lo hicieron, yo no sé si conoces tú mucha gente del CNI. A mí siempre me preguntan, digo, que yo sepa, no. Claro. Que no sea ninguno. Pero es que la obligación del CNI era hacer esto. Entonces, el problema de todo esto es que por el corto plazo, por el interés concreto, para evitar la desestabilización del gobierno, están dejando al pie de los caballos al servicio de inteligencia de nuestro país. Y os digo, el servicio de inteligencia nos protege a todos. Claro. Y recuerdo que miembros del CNI han muerto en esta labor, como por ejemplo en Irak, que murieron 8, ¿verdad? 8 miembros del CNI protegiendo los intereses a nuestros soldados. Ojo, que estamos hablando con las cosas del comer. En la posición de Sánchez me parece lamentable, la posición de Podemos me parece cínica, y yo creo que detrás de la mano que mece la cuna está más cerca de Podemos que de los separatistas, también te lo digo. El objetivo es cargarse, a Margarita Robles, porque es la única que representa más o menos una visión de Estado. Hoy la intervención de Margarita Robles en el Consejo fue muy buena, francamente, pero al final la conclusión es, tenemos a un gobierno de España que está contra España, que está contra el CNI, que está contra nuestras fuerzas y cuerpos del Estado, que está contra todo aquello, bueno, pues que huele a Estado, y está a favor de RC, de Bildu, de sus socios principales, que por encima les chantajean y les insultan diariamente. Lo que menos les importa, estoy convencido, a los independentistas es el espionaje. Lo que han encontrado es una matraca para estar todo el día ahí dando y para poder chantajear al gobierno. Que eso es lo que realmente han encontrado en este caso Pegasus. Es decir, algo para chantajear al gobierno, ni más ni menos. Claro, porque lo ven muy débil, que está muy débil. Muy débil. Es que hay dos cosas que me gustaría poner encima de la mesa. Empiezo por la más sencilla. Si tú te lees el informe de Citizen Lab, que el segundo que lo firmante es un independentista reconocido de la ANC, de Omnium y tal, ahí está todo es juez y parte, pero si tú te lees a partir de la segunda página, de la segunda a la sexta página, si mal no me equivoco, te digo de memoria, hace una especie de introducción del documento. De un documento teóricamente técnico, objetivo, que habla sobre ciertas intrusiones tecnológicas. Pues oiga, durante 5 páginas empiezan a hablar de la Guerra Civil Española, de Franco, del golpe de Estado, de que el CNI teóricamente no es muy transparente. Es una introducción, es
es un documento diseñado para el público extranjero, no para nuestro país. Eso está cocinado previamente. Claro, a mí me dice, ¿el CNI espió a los golpistas que, por cierto, dicen que volverán a hacerlo? Pues yo espero que lo haya hecho, no lo sé. Pero 64 tíos, ya te digo que no es verdad. Es imposible, porque no tiene ningún sentido 64 personas. Y la segunda derivada, que me parece importante y no la he visto muy reflejada en los medios de comunicación, es que, fíjate, sabemos que el entorno de Puigdemont se reunió con el GRU y el FSB ruso, no sabemos muy bien para qué. Espero que el CNI sepa para qué se reunió. Y de repente se monta una operación de este tipo, una universidad canadiense con un independentista detrás, hablando de la guerra civil, y van a por Margarita Robles, que, por cierto, Margarita es la principal defensora de la entrega de armas a Ucrania. Sí. No sé si ves la relación de todo esto, ¿sabes? Si yo fuese muy mal pensado, diría, oye, a lo mejor, si fuese mal pensado, que no lo soy, por supuesto, puede ser que un Estado como Rusia pues se me ha hecho una operación de falsa bandera, es decir, de acusarse en parte de los 64 espiados para hacer victimismo, para poner contra las cuerdas a Sánchez, para conseguir la caída de Margarita Robles y poner en duda ese apoyo tan firme que está haciendo España con Ucrania, gracias a Margarita Robles, que además, que me dicen que es la que tiene el contacto con Estados Unidos. No sé si ves la... Sí, no, pero es que todo es así en este gobierno. Es decir, es una red que está todo enmarañado y que todos se quieren matar a todos. Es una cosa verdaderamente increíble. Eran 7, me están corrigiendo los agentes del CNI muertos en esa operación en Irak, que son los héroes. De hecho, son tratados como tal dentro del propio Centro Nacional de Inteligencia, vamos, que está aquí cerca. Son tratados como verdaderos héroes, pero ¿no? Y lo son, francamente. Sí. Pues así que disculpas a veces cuando uno habla de memoria siempre la suele cagar, sobre todo en esto de los números. Bueno, los números son como son. Sí. Los números son como son. Y cuando uno es más de letras que de números, todavía peor. Pero cuando uno no es ni de ciencias ni de letras, ya vamos. Ya, total. Cuando somos como Adena Lastra, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Pepe Rossinyol, oye, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Cuídate mucho.